En América Latina, la estabilidad económica es una anomalía. Desde México hasta Argentina, la región ha sido testigo de crisis recurrentes, devaluaciones monetarias, inflación descontrolada y gobiernos que cambian de modelo económico con cada nuevo presidente. Sin embargo, en medio de este mar de incertidumbre, hay un país que ha logrado mantenerse firme, ajeno a los altibajos de sus vecinos, Uruguay. Pero, ¿cómo es posible que un país tan pequeño haya logrado evitar los mismos problemas que han sumido a otras naciones en el caos? ¿Se trata de un modelo económico excepcional o simplemente de un conjunto de circunstancias favorables? Para comprender el fenómeno uruguayo, primero hay que analizar su historia, su evolución económica y las claves de su estabilidad. Solo así podremos responder a la gran pregunta, ¿es realmente Uruguay el modelo económico más exitoso de América Latina o estamos ante una ilusión frágil? Uruguay no es un gigante en términos de territorio ni de población. Con apenas 3.5 millones de habitantes, este país representa menos del 5% de la población de Argentina y menos del 2% de la de Brasil. No cuenta con los vastos recursos naturales de Venezuela ni con la potencia industrial de México. Sin embargo, se ha convertido en uno de los países con mayor estabilidad política, económica y social de la región. Mientras Argentina enfrenta ciclos interminables de crisis financieras y Brasil se tambalea entre el crecimiento y el escándalo político, Uruguay ha logrado consolidarse como un refugio de previsibilidad. Su moneda no se ha desplomado, su inflación se mantiene bajo control y la confianza en sus instituciones es una de las más altas del continente. A simple vista, parece que Uruguay ha encontrado la receta perfecta para la prosperidad en Latinoamérica. Pero, ¿qué hay detrás de este éxito? ¿Es realmente sostenible en el tiempo? Para entenderlo, primero hay que remontarnos al pasado, a los momentos en que Uruguay no era el país estable que conocemos hoy, sino una nación al borde del colapso. Atrapada en crisis económicas y decisiones políticas erráticas. A lo largo del siglo XX, Uruguay experimentó múltiples transformaciones económicas. Durante las primeras décadas del siglo, el país vivió un periodo de prosperidad basado en la exportación de carne y lana. Su economía creció a un ritmo constante y Montevideo se convirtió en una de las ciudades más avanzadas de la región. En aquel entonces, Uruguay era considerado la Suiza de América, un lugar donde el bienestar social y el desarrollo económico parecían estar garantizados. Pero como toda burbuja, esta bonanza no duró para siempre. A partir de los años 50 y 60, la economía uruguaya comenzó a enfrentar desafíos estructurales. La demanda internacional de sus productos agropecuarios empezó a disminuir, la industria local se debilitó y la inflación comenzó a subir. La estabilidad de la que tanto presumía el país empezó a desmoronarse lentamente. La situación empeoró aún más en la década de 1970, cuando Uruguay, al igual que muchos otros países de la región, entró en un periodo de dictadura militar. Durante este tiempo, el país adoptó un modelo económico neoliberal basado en la apertura comercial y el endeudamiento externo. Inicialmente, estas políticas parecieron funcionar. Se promovió la inversión extranjera, se redujeron las barreras comerciales y la economía comenzó a mostrar signos de recuperación. Pero detrás de esta aparente recuperación se estaba gestando una crisis. A medida que el país se endeudaba cada vez más, el crecimiento económico se volvía insostenible. En la década de 1980, la burbuja explotó y Uruguay entró en una de las peores crisis económicas de su historia. La inflación se disparó, el desempleo alcanzó niveles récord y miles de uruguayos emigraron en busca de oportunidades en otros países. El golpe final llegó en 2002, cuando la crisis financiera argentina tuvo un impacto devastador en Uruguay. La economía colapsó, el sistema bancario se desmoronó y el país entró en recesión. El desempleo superó el 20%, la moneda se devaluó en más del 50% y la confianza de los inversores desapareció. Para muchos, Uruguay parecía condenado a repetir el mismo ciclo de crisis y recuperación que ha caracterizado a América Latina durante décadas. Pero aquí es donde el país tomó un camino diferente. En lugar de optar por medidas populistas o soluciones a corto plazo, Uruguay decidió aprender de sus errores y sentar las bases para una economía más estable y resiliente.
Fue entonces cuando el país implementó una serie de reformas estructurales que lo llevarían a convertirse en el modelo de estabilidad que conocemos hoy. Después de la crisis del 2002, Uruguay adoptó un enfoque pragmático para reconstruir su economía. En lugar de depender de medidas improvisadas o cambios abruptos de política, el país apostó por una estrategia basada en 4 pilares fundamentales. Fortalecimiento del sistema financiero. Se impusieron regulaciones más estrictas para evitar crisis bancarias. Se blindaron las reservas internacionales y se implementaron políticas de supervisión para garantizar la estabilidad del sistema. Diversificación económica. Uruguay comenzó a reducir su dependencia de Argentina y Brasil, expandiendo su comercio con Asia, Europa y América del Norte. Se promovió la inversión en sectores como la tecnología, la energía renovable y los servicios financieros. Continuidad en las políticas económicas, a diferencia de otros países donde cada cambio de gobierno implica un giro radical en la economía. Uruguay ha mantenido una notable estabilidad en sus políticas fiscales y monetarias. Esto ha generado confianza entre los inversionistas y ha permitido un crecimiento sostenido. Atracción de inversión extranjera. Se crearon incentivos fiscales para atraer empresas de tecnología, finanzas y servicios, posicionando a Montevideo como un hub regional de innovación y negocios. El resultado de estas medidas ha sido una economía que, aunque no es perfecta, ha logrado mantener un crecimiento estable y un nivel de vida superior al de la mayoría de los países de la región. Sin embargo, como veremos en los próximos capítulos, este modelo no está exento de desafíos. El alto costo de vida, la dependencia del sector agroexportador y las dificultades para diversificar la economía son algunos de los obstáculos que Uruguay deberá superar si quiere mantener su estabilidad en el futuro. Si hay un sector que ha sido el motor económico de Uruguay durante siglos, es el sector agropecuario. Desde los tiempos coloniales, la ganadería y la agricultura han sido los pilares fundamentales de la economía del país. Hoy en día, Uruguay es reconocido a nivel mundial por la calidad de su carne, sus cultivos de soja y su producción de lácteos, que representan una parte significativa de sus exportaciones. Pero, ¿hasta qué punto es esto un punto fuerte o una vulnerabilidad? La dependencia del agro ha permitido a Uruguay consolidar su presencia en mercados internacionales exigentes como la Unión Europea, China y Estados Unidos. En el caso de la carne, por ejemplo, el país ha implementado un sistema de trazabilidad único en la región, lo que permite rastrear cada res desde su nacimiento hasta su llegada a la mesa del consumidor. Esto ha sido un factor clave para garantizar la calidad y la seguridad alimentaria, convirtiendo a Uruguay en un proveedor confiable a nivel global. Sin embargo, esta fortaleza también tiene su lado oscuro. Al depender tanto del agro, Uruguay queda expuesto a las fluctuaciones del mercado internacional. Los precios de los productos agrícolas y ganaderos no los decide el país, sino los grandes mercados globales. Si China, su principal comprador de carne y soja, decide reducir sus importaciones o aplicar aranceles, el impacto en la economía uruguaya sería inmediato. Esto ya ha ocurrido antes. En 2014, los precios internacionales de la soja cayeron abruptamente y con ello, Uruguay sufrió una desaceleración económica. A pesar de su estabilidad, sigue siendo un país pequeño en un tablero de juego dominado por las grandes potencias económicas. Y esto plantea un dilema importante: ¿puede Uruguay seguir dependiendo del agro o necesita una diversificación urgente para garantizar su estabilidad a largo plazo? En los últimos años, el país ha intentado desarrollar otros sectores como la tecnología, los servicios financieros y el turismo. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿es suficiente para reducir su dependencia del campo? Si Uruguay realmente quiere blindarse contra futuras crisis globales, deberá encontrar un equilibrio entre mantener su sector agroexportador competitivo y expandirse hacia nuevas áreas de crecimiento. Pero no solo el agro es fundamental en la economía uruguaya. Hay otro factor que ha sido clave en su estabilidad: su sistema financiero sólido y confiable. A diferencia de otros países de la región donde los bancos son vistos con desconfianza, en Uruguay el sistema financiero ha logrado construir una reputación de solidez y seguridad. Mientras en Argentina los ciudadanos han sufrido repetidos corralitos bancarios, donde el gobierno ha bloqueado el acceso a sus ahorros, y en Venezuela la inflación ha hecho que el dinero pierda su valor en cuestión de días.
Uruguay ha mantenido un sistema bancario estable, predecible y confiable. Esto no ha sucedido por casualidad. Después de la crisis de 2002, el gobierno uruguayo implementó reformas profundas en el sector financiero. Se establecieron estrictas regulaciones para evitar la especulación descontrolada. Se fortaleció la supervisión del Banco Central y se mantuvieron altos niveles de reservas internacionales para proteger el sistema ante posibles crisis externas. Pero hay un elemento clave que hace que el sistema financiero uruguayo sea diferente al de otros países de la región: la ausencia de controles de cambio y la libre circulación del dólar. En Uruguay, los ciudadanos pueden ahorrar, invertir y realizar transacciones en dólares sin restricciones. Esto ha generado un clima de confianza que ha atraído capitales de la región, especialmente de Argentina, donde la incertidumbre económica y los controles gubernamentales han llevado a muchos empresarios y ahorristas a depositar su dinero en bancos uruguayos. Sin embargo, este modelo no es perfecto. El costo de los créditos en Uruguay es más alto que en otros países de la región. Los préstamos para empresas y ciudadanos tienen tasas de interés elevadas, lo que dificulta el acceso al financiamiento para pequeños emprendedores y familias que buscan comprar vivienda. Además, aunque la ausencia de controles de cambio ha sido un factor positivo para la estabilidad, también ha llevado a que el país tenga un costo de vida elevado, ya que muchas transacciones, incluyendo la compra de bienes raíces, se realizan en dólares en lugar de en la moneda local. Esto nos lleva a otro problema fundamental: el alto costo de vida en Uruguay. Si hay algo que preocupa a los ciudadanos uruguayos, es el costo de vida. Ser un país estable y atractivo para inversionistas tiene sus beneficios, pero también ha convertido a Uruguay en uno de los países más caros de América Latina. Desde la vivienda hasta los productos básicos, los precios en Uruguay son significativamente más altos que en otros países de la región. El costo de la vivienda ha aumentado drásticamente en los últimos años, especialmente en Montevideo, donde los precios de alquiler y compra de propiedades se han disparado debido a la alta demanda de inversores extranjeros. Los alimentos y productos básicos son caros. Debido a la estructura impositiva del país, muchos productos importados tienen precios elevados. Los impuestos son altos. Uruguay tiene uno de los niveles de carga fiscal más elevados de la región, lo que significa que los ciudadanos pagan más por servicios públicos y bienes de consumo. Este alto costo de vida ha generado un fenómeno preocupante: la migración de jóvenes y profesionales al extranjero. Muchos uruguayos han optado por buscar oportunidades en otros países, donde los salarios tienen mayor poder adquisitivo. A pesar de la estabilidad económica del país, una pregunta sigue en el aire: ¿puede Uruguay seguir creciendo si cada vez más ciudadanos se ven obligados a emigrar debido al alto costo de vida? El desafío para el país será encontrar un equilibrio entre mantener su estabilidad y hacer que la vida en Uruguay sea más accesible para su propia población. Pero hay otro aspecto clave que ha sido fundamental en su éxito: la inversión extranjera y la atracción de empresas globales. Uno de los grandes logros de Uruguay en las últimas 2 décadas ha sido su capacidad para atraer inversión extranjera. A pesar de ser un país pequeño, ha conseguido posicionarse como un destino atractivo para empresas tecnológicas, servicios financieros y turismo de lujo. Las zonas francas han permitido la instalación de multinacionales sin pagar impuestos locales, lo que ha generado empleo y crecimiento económico. Empresas tecnológicas han elegido Uruguay como sede en Latinoamérica, gracias a su estabilidad jurídica y su infraestructura digital avanzada. El turismo de alto nivel ha crecido exponencialmente, con Punta del Este como uno de los destinos más exclusivos de la región. Pero este modelo no está exento de críticas. Algunas voces dentro del país argumentan que las grandes empresas extranjeras pagan menos impuestos que las nacionales, lo que genera desigualdades en la economía. Otros temen que Uruguay dependa demasiado de la inversión externa y que, si el clima global cambia, el país pueda enfrentar dificultades para mantener su crecimiento. ¿Es sostenible este modelo a largo plazo? ¿O Uruguay necesita fortalecer aún más su economía interna para evitar depender demasiado de los capitales extranjeros? Uruguay ha construido un modelo económico sólido, pero ningún sistema es infalible. A pesar de su estabilidad, enfrenta grandes desafíos que podrían poner a prueba su éxito en los próximos años.
Uno de los principales riesgos es la desaceleración del crecimiento económico global. En un mundo cada vez más interconectado, Uruguay depende de la demanda externa para sostener su economía. Si China, la Unión Europea o Estados Unidos reducen sus importaciones, el impacto en Uruguay sería inmediato. El comercio exterior sigue siendo su talón de Aquiles. Si bien ha diversificado sus socios comerciales, su dependencia de la exportación de carne y soja sigue siendo elevada. Si los precios de estos productos caen en el mercado internacional, la economía uruguaya sufrirá. El envejecimiento de la población. Uruguay enfrenta un problema demográfico creciente. Su tasa de natalidad es baja y su población está envejeciendo, lo que genera presión sobre el sistema de pensiones y la seguridad social. El alto costo de vida sigue expulsando jóvenes profesionales al exterior. Si Uruguay no encuentra la manera de reducir los precios de la vivienda y los bienes de consumo, podría perder talento humano clave para su crecimiento a largo plazo. La presión fiscal sigue siendo un tema de debate. A pesar de su estabilidad, Uruguay tiene uno de los sistemas impositivos más elevados de la región. Si no logra equilibrar la carga fiscal para ciudadanos y empresas, podría generar un freno al crecimiento económico. Estos desafíos no significan que Uruguay vaya a colapsar, pero sí que el país deberá adaptarse a un mundo en constante cambio. Si no lo hace, su modelo podría empezar a mostrar grietas. Para entender si Uruguay realmente es el modelo más exitoso de América Latina, es necesario compararlo con otras economías de la región. Argentina, en términos de estabilidad, Uruguay está muy por encima de su vecino. Mientras Argentina ha sufrido devaluaciones constantes, inflación descontrolada y crisis de deuda, Uruguay ha mantenido una economía estable y predecible. Brasil, Uruguay tiene una economía mucho más pequeña, pero también más organizada. Brasil es una potencia regional con una industria diversificada, pero enfrenta enormes problemas de desigualdad y corrupción. Chile es quizá el país más comparable a Uruguay en términos de estabilidad. Sin embargo, en los últimos años Chile ha experimentado protestas sociales y cambios políticos que han generado incertidumbre, mientras que Uruguay ha mantenido su previsibilidad. México, si bien México es una economía más grande y diversificada, enfrenta altos niveles de violencia y problemas estructurales que afectan su desarrollo. Uruguay, por otro lado, se destaca por su seguridad y calidad de vida. Colombia y Perú han tenido crecimiento económico constante en los últimos años, pero enfrentan desafíos en seguridad y estabilidad política que aún nos alejan del nivel de Uruguay. Si bien Uruguay no es la economía más grande ni la más poderosa, sí es una de las más predecibles, organizadas y confiables. Para inversionistas y ciudadanos, esta estabilidad es un activo invaluable en una región marcada por la volatilencia. Sin embargo, la pregunta clave es, ¿será capaz Uruguay de mantener este nivel de éxito en el futuro? Después de analizar su historia, su economía y sus desafíos, es momento de responder la gran pregunta, ¿es Uruguay el modelo económico más exitoso de América Latina? Si tomamos en cuenta la estabilidad, la confianza de los inversionistas y la calidad de vida, la respuesta es sí. Si analizamos su alto costo de vida, su dependencia de las exportaciones y sus problemas demográficos, encontramos desafíos importantes. Uruguay ha demostrado que es posible tener instituciones sólidas, respeto por las reglas del juego y políticas económicas estables en América Latina. Ha evitado crisis profundas, ha construido una reputación de confiabilidad y ha mantenido un crecimiento sostenido. Pero ningún modelo es perfecto. En los próximos años, Uruguay deberá encontrar el equilibrio entre mantener su estabilidad y hacer ajustes para adaptarse a un mundo en transformación. Si lo logra, seguirá siendo un ejemplo de éxito en la región. Si no, podría enfrentar las mismas crisis que han afectado a sus vecinos. La pregunta queda abierta, ¿Uruguay podrá seguir siendo el referente de estabilidad en América Latina o su éxito tiene fecha de caducidad? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido sobre economía y geopolítica. Nos vemos en el próximo video.